Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por asistir a este evento, hoy 27 de enero del 2021, para dar homenaje al poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, y fallece en París el 15 de abril de 1938. Fue un poeta y escritor y es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras de su país. La revista digital Poetas Sin Fronteras, la red de poetas de Veracruz, les da la más cordial bienvenida a este bello homenaje que hacemos a este poeta peruano. Nuestro primer invitado, el joven Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como ya mencionó Ramón, vamos a dedicarle estos minutos, esta hora a la poesía de César Vallejo, a comentar algunos poemas y a comentar sobre su vida. Me dará mucho gusto escuchar si alguien más tiene aportaciones para conocer más de este poeta y escritor. Quiero comenzar mi participación con una poesía que se llama Hoy me gusta la vida mucho menos. Comienzo. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve, con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos. Y, en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero, desde luego, con mi muerte querida y mi café. Y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, es un ojo este, aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada, tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije todo, parte, ansia, dije casi por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está bien y está mal haber mirado, de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga, porque, como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Sí. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. Continuamos con nuestra amiga Lucy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México y orgullosamente soy Poeta Sin Fronteras. Bueno, pues el poema que escogí para hoy se llama París, octubre 1936. Y dice así: de todo esto, yo soy el único que parte. De este banco me voy, de mis calzones me voy, de mi gran situación, de mis acciones, de mi número hendido parte a parte. Y de todo esto,
yo soy el único que parte. De los campos elíseos, o al dar la vuelta, la extraña callejuela de la luna. Mi defunción se va, parte mi cuna, y rodeada de gente, sola, suelta, mi semejanza humana dase vuelta y despacha sus sombras, una a una. Y me alejo de todo, porque todo se queda para hacer la coartada. Mi zapato, su ojal, también su lodo, y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada. Este es un poema que me gusta mucho porque es un poco profético acerca de su muerte. Este poema pertenece al libro Poemas Humanos, que fue editado ya 3 años después de que él muriera, y como el próximo libro que también voy a decir, que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca, es un poco profético acerca de su muerte. Muchas gracias. Gracias, Lucy. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas estancias breves en Madrid y otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Damos la palabra a María Teresa. Gracias, buenas noches. Yo soy María Teresa Galaz. Estoy en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Yo voy a leer un poema que se llama Ausente, de precisamente su primer poemario a los 18. En general, en el poemario, tuvo una musa, que fue una joven con la que tuvo un romance, que se llamaba María Rosa Sandoval, y resulta que esta muchacha de repente desaparece, no la vuelve a ver y no sabe a dónde se fue. Después hay una novela, hay una biografía de la vida de Vallejo. El investigador investiga que esta muchacha se fue a las montañas, se fue a un lugar llamado las serranías de Otusco. Bueno, los peruanos han de ubicarla bien. Y en este lugar murió porque ella estaba enferma de tuberculosis y ya era mortal, ya estaba en una fase última y no quiso que se enterara César Vallejo. Entonces ella desapareció y él no supo a dónde se fue. Entonces este es un poema de ese poemario Los Heraldos Negros. Se llama Ausente. Ausente. La mañana en que me vaya, más lejos de lo lejos, al misterio, como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente. La mañana en que a la playa, de mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas y sufrirás, y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas. Ausente, y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces una jauría de remordimientos. Gracias. No te escuchamos, Ramón. Perdón. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecerían póstumamente. Sacó, en cambio, libros en prosa, la novela proletaria o indigenista El Tungsteno, en Madrid, de 1931, y el libro de Crónicas Rusia, en 1931, que lo hizo en Madrid. Por eso entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después
de su muerte. Continuamos con Luzma. Buenas tardes, noches con un hortazo tremendo. Ojalá no se escuche tanto el aire, que aquí se escucha muy fuerte. Me llamo María Luz Olivares Aldana, soy del heroico puerto de Veracruz, México, y soy poeta sin fronteras. Como escritor postromántico, postmodernista, César Vallejo, dentro de la literatura castellana, es un signo impresionantemente trágico que simboliza el dolor y la frustración de su pueblo. Desde niño conoce la miseria, pero también el calor de su hogar. Asoma ya un sentimiento de tristeza por su Perú, humillado con las alas de la esperanza y de la fe cercenadas. Este poema que les voy a leer se nota una gran identidad con su pueblo, donde las palabras de origen quechua las hila en estos versos. Y leo huaco. Quechua, que quiere decir desdentado, pero en fin. Huaco. Yo soy el coraquenque ciego que mira por la lente de una llaga y que atado está al globo como a un huaco estupendo que girara. Yo soy el llama a quien tan solo alcanza la necedad hostil a trasquilar volutas de clarín brillantes de asco y bronceadas de un viejo yarabí. Soy el pichón del cóndor desplumado por latino arcabuz, y la flor de humanidad floto en los Andes como un perenne Lázaro de luz. Yo soy la gracia incaica que se roe en áureos coricanchas bautizados de fosfato de error y de circuta. A veces en mis piedras se encabritan los nervios rotos de un extinto puma, un fermento de sol, levadura de sombra y corazón. Y buscando el significado de Yarabí, que es una canción quechua, el arcabuz, que es el fuego de un arma de fusil, el coricanchas, que es el templo de sol de los incas. César Vallejo, considerado como uno de los más grandes poetas de lengua española de todos los tiempos, la obra de Vallejo es hermética e intraducible a otra lengua. No es menor la ironía de que, siendo uno de los poetas más difíciles, sea también uno de los más populares, debido a que su poesía es capaz de comunicar una intensa emoción, una activa subjetividad que conmueve al lector, aunque el significado completo del poema no sea controlable. Vallejo logró una proeza difícil: conciliar una gran emotividad con un lenguaje experimental. Gracias. Gracias, Luzma. Continuamos con nuestro amigo José Santos. Muy buenas noches, Ramón Oliveros. Muy buenas noches, colegas, poetas y esta playa de escritores que nos honran hoy con su presencia para poder analizar y leer a uno de los más grandes poetas universales del siglo XX y vigente hasta el día de hoy, que es el gran César Abraham Vallejo Mendoza. Voy a recitar el poema Considerando en frío imparcialmente. Primer poema. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe,
suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su forma famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como un objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Bueno, compañeros, Poetas Sin Fronteras, este poema constituye o construye la imagen en todo el sentido de la palabra del ser humano, en sus diferentes aspectos, lógicamente, mediante la enumeración de características presentadas en un tono, por decir, temático, objetivo, y como dijo la compañera Luzma anteriormente, ¿no? En un clima o en un espacio literario científico. Vallejo es profundamente humanista y se reflejan en sus poemas, y es existencialista también en el tiempo. Esa es la opinión crítica que tengo al respecto del poema, considerando en frío imparcialmente. Muchas gracias. Gracias. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. Al fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. Continuamos con nuestro amigo Luis Hinojosa. Muchas gracias, Ramón. Me emociona escuchar las críticas, las opiniones de cada uno de ustedes. Mi agradecimiento también a Ángel, que fue uno de los primeros, desde que apareció en el grupo, en leer los poemas de Vallejo. Efectivamente, Vallejo fue profesor de primaria en el San Juan de Trujillo, Colegio Nacional, donde le enseñaría a Ciro Alegría Bazán, futuro novelista. Yo he leído su obra de Ciro Alegría, Mucha Suerte con Harto Palo, publicado por Dora Barona, la cubana, y narra ahí pues en una divertida prosa al maestro que él conoció, a César Vallejo. Pero él tiene muchas anécdotas Vallejo, una de ellas es la que le ocurre cuando en Lima, en 1918 por ahí, o 17, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma Soriano, era el crítico más preclaro que había en el Perú, el crítico que era la autoridad. Entonces Vallejo lo busca, se acerca y le dice: maestro, tengo un poema y quiero que usted lo lea, y si pueda usted lo publique en la revista Variedades, en la cual él era el director. Este lee el poema, lo rechazó y le dijo, el poema se llama El poeta a su amada. Ese es el poema que le dio Vallejo a Clemente Palma. Y le dijo: ¿sabes qué, Cholo? Cholo le dijo, creo que lo mejor sería que tú vendas papa, porque esto no es un poema. ¿Quién te ha engañado? ¿No? Y creo que agradece que la gente no se haya enterado esta deshonra a la colectividad trujillana, porque si descubrieran que tú eres el autor, te amarrarían a la línea del ferrocarril
a Malabrigo, ¿no? Y qué ironía de la vida, ¿no? El destino se encargaría de darle el sitial que se ganó y se merece Vallejo, y Clemente Palma es conocido o por ser el hijo de Ricardo Palma o por haber sido uno de los que en su tiempo hizo una crítica. Ya sabemos que no ha sido bueno, pues si hubiese hecho bueno lo hubiese descubierto a Vallejo. Hay un poema, un soneto, que se llama Intensidad y Altura. Es un hermoso poema, ¿no? Del maestro Vallejo, lógicamente el género lírico. Para ese entonces ya el movimiento él era vanguardista. No olvidemos que Vallejo en los Heraldos Negros en 1918, él era modernista. Sus inicios de Vallejo eran modernismo, ¿no? Pero ya a raíz de la publicación de Trilce, tiempo después, 1922, ya la corriente era innovadora, vanguardia. Este poema consta de 14 versos, lógicamente que es un soneto, y empieza: quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laborearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica y conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Hermoso poema, un soneto, de esos que me gustan a mí. En la estrofa 1 habla sobre los sentimientos y la manera de expresarse del yo lírico, Vallejo, ¿no? Cómo quiere decir las cosas, pero a la vez no puede o no sabe cómo hacerlo. En el verso 1 y 2, quiero escribir pero me sale espuma y quiero decir muchísimo y me atollo. También habla como cada cosa que diga se toma en cuenta, como en el verso 3. No hay cifra hablada que no sea suma. Es decir, la importancia que le da, al igual que en el verso 4, habla de la importancia de lo que dice: no hay pirámide escrita sin cogollo. ¿Y qué es cogollo? No es el del traguito, el licor, no. Cogollo aquí, en sentido trasladado metafórico, es la parte importante de algo. En este caso, se refiere a la importancia de las cosas. En el verso 4 menciona a Dios, pero con minúscula. No olvidemos que Vallejo rompió con la gramática, ¿no? ¿Sí o no? Avisa a los compañeros, por ejemplo, uno de sus versos, no lo pone con V, sino con B, ¿no? Menciona a Dios con minúscula, dando a entender su disconformidad, pues, con el Creador, ¿no? Hasta irrespetuoso. No olvidemos que Vallejo escribe un poema que dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Y tenemos en el poema, cuando dice: vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica y conserva. Qué bonito, ¿no? El tono pesimista, ya que está muy decepcionado con Dios y muy triste porque la crítica constantemente, algunos críticos no le ven futuro, pero él, Vallejo, dejando de lado el sentido pesimista, logra pues posicionarse en la literatura no solamente peruana ni hispanoamericana, sino universal. Bueno, más adelante comentaré un poco más acerca de este hermoso poema. Y Ramón, maestro, amigo, gestor, líder, gracias por acordarte de este peruano ilustre como es César Abraham Vallejo Mendoza. Te lo digo desde el punto de vista hiperpericuntanfláutico. Gracias. Gracias, Luis. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916
Frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia Trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. Y continuamos con nuestra amiga Silvia. Buenas noches. Yo estoy aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México, compartiendo con mis colegas sobre César Vallejo, todos los poetas sin fronteras. Yo voy a comentar, bueno, es solamente un comentario muy personal en torno a César Vallejo. Me sorprende tanto que su propio país no lo haya querido, lo haya desechado de alguna manera y él haya tenido que irse a Europa. Creo que la mayor parte ya de su vida estuvo siempre en Europa y su transformación se fue dando paulatinamente en diferentes momentos. Un aspecto que también me parece muy curioso es que haya sido su última esposa o su última pareja, digamos, la francesa, también escritora ella, la que haya podido rescatar toda la obra, porque la obra de Vallejo me parece que es intensa, que es muy, muy, muy grande, ¿no? Y es prácticamente desconocida, se leen solamente algunas partes. Pero pues es una pena también que haya seguido corrientes políticas diversas también en Europa. Uno admira mucho este sentimiento de la política, del comunismo, que todos los grandes intelectuales de la época en Europa estaban siguiendo también, y también este sentimiento hacia elementos muy personales. Lo que había dicho Luzma en un momento dado, este dolor, este verdadero dolor de quien es gran poeta. En este sentido, la prosa, los poemas en prosa, a mí me interesaron mucho, porque esta prosa de Vallejo es realmente poesía. Bueno, digamos, es poesía al final de cuentas, aunque sea prosa. No es una prosa demasiado alargada, digamos, son cortos a veces las frases, pero es al mismo tiempo prosa y poesía. Entonces, lo que quisiera yo leerles de la edición de Juan Pablos, editor 1971 aquí en México, es Voy a dar, y dice así César Vallejo. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duele ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada en su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro solamente.
Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado. ¿Qué sangre la suya más engendrada? Para la mía, sin fuente ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran, inevitablemente, padres e hijos. Pero he aquí que mi dolor del hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusieses en la estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusieses en la estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Entonces, considerar qué es este sufrimiento, pues yo creo que solamente un gran poeta puede expresarlo de esta forma, de esta manera. Muchas gracias. Gracias, maestra. Recordemos que publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales, algunas de las cuales son recogidas por Publicaciones de Lima, y se enamora de María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas de Los Heraldos Negros. Continuamos con nuestra amiga Claudia Castillo. Buenas noches, yo soy Claudia Castillo, soy de Veracruz, México, y soy poeta sin fronteras. Voy a compartir el poema de César Vallejo que lleva por título Ello es que el lugar donde me pongo. Ello es que el lugar donde me pongo el pantalón, en una casa donde me quito la camisa en altavoz y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. Ahora mismo hablaba de mí conmigo y ponía sobre un pequeño libro un pan tremendo. Y luego, hecho el traslado, he trasladado, queriendo canturrear un poco el lado derecho de la vida al lado izquierdo. Más tarde, me he lavado todo, el vientre, briosa, dignamente. He dado vuelta a ver lo que se ensucia. He raspado lo que me lleva tan cerca y he ordenado bien el mapa que cabeceaba o lloraba, no lo sé. Mi casa, por desgracia, es una casa, un suelo por ventura, donde vive con su inscripción mi cucharita amada, mi querido esqueleto ya sin letras, la navaja, un cigarro permanente. De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar de decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya. Del mismo modo, sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen, independientemente de uno, sus pobrezas. Quiero decir, su oficio, algo que resbala del alma y cae al alma. Hoy es domingo y por eso me viene a la cabeza la idea, al pecho, el llanto y a la garganta, así como un gran bulto. Hoy es domingo y esto tiene muchos siglos. De otra manera sería quizá lunes y vendríame el corazón la idea, el acceso, el llanto y a la garganta una gana espantosa de ahogar lo que ahora siento como un hombre que soy y que he sufrido. Bueno, este poema me parece pues realmente como muy
muy existencialista. Me parece un poema donde él habla como de su presente, de su realidad, la va como de alguna manera desmenuzando o de alguna manera haciéndonos ir entendiendo que un día cualquiera él puede reflexionar sobre ello y al mismo tiempo llegar a una reflexión profunda, ¿no? Me gusta esta parte en que menciona pues cómo ve su cotidianidad y aparte que un domingo puede ser un domingo cualquiera de cualquier siglo, cuántos domingos no llevan existiendo. Realmente me parece como una reflexión muy, muy interesante y me agrada cómo puede mostrar lo que es su sentir a través de sus palabras. Gracias. Gracias, Mon. El recuerdo de María Rosa Sandoval es la inspiración de su primer libro, Los Heraldos Negros, y se junta al de la madre del poeta, también llamada María. De sus poemas, Los Dados Eternos. Tú no tienes Marías que se van. Después de más de un año de romance, ella desaparece sin dejar huella. Se sabrá después que María Rosa viajó a las serranías de Otusco para alejarse del poeta a quien no quería entristecer por su enfermedad mortal, una tuberculosis que terminó con su vida en 1918. La misteriosa amada, que tanta importancia tenía en la poesía de Vallejo, dejó un inédito diario de vida revelado en la novela biográfica Vallejo en los infiernos, de Eduardo González Viaña. Continuamos con nuestra amiga Heidi. Bien, buenas noches. Mi nombre es Heidi Sosa. Voy a compartirles el poema que se titula Piensan los viejos asnos. Ahora vestiríame de músico por verte, chocaría con su alma, asobándole, daría tranquilo, ya que es un alma a pausas, en fin. Le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, le vi bostezar, duplicándose mi oído, su aciago movimiento muscular. Tal me refiero a un hombre, a su placa positiva y, ¿por qué no?, a su boldo ejecutante, aquel horrible filamento lujoso, a su bastón con puño de plata con perrito y a los niños que él dijo eran sus fúnebres cuñados. Por eso vestiríame hoy de músico, chocaría con su alma que quedóse mirando a mi materia, mas ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana, ya nunca, ya jamás, ya para qué. Hay que ver qué cosa, que jamás de jamás es su jamás. Y este poema me parece es habla del recuerdo de alguien a quien él quiso mucho y que ya no volverá porque, bueno, pareciera que está muerto, ¿no? Claramente. Pero él lo recuerda con nostalgia y le diría, ahora vestiríame de músico por verle, o sea, lo está extrañando y cariñosamente le dice que lo recuerda con cariño. Bueno, olvidé decirles que soy de la ciudad de Oaxaca y los saludo desde la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Y continuamos con nuestra segunda ronda con nuestro invitado Ángel Valenzuela. Buenas noches nuevamente. Pues continuamos con la participación. Un gusto escuchar lo que han comentado sobre Vallejo. La verdad es hay cosas que no conocía. Antes de comenzar, quisiera, creo que sería mejor dejarlo para el final, pero he leído por ahí que en páginas de internet que Trilce es uno de
el parteaguas prácticamente donde se da a conocer con mayor fuerza su estilo. Dicen por ahí que Trilce es la combinación de las palabras triste y dulce. No sé si esto sea cierto, si nuestros compañeros de Perú nos puedan dar comentarios en breve que finalice con mi participación. Voy a continuar con el poema que se llama Los dados eternos. Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando al ser el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en el hueco de inmensa sepultura. Gracias. Gracias, Ángel. Y fíjate que en 1918 entra a trabajar al Colegio Barrios de Lima, cuando en septiembre de ese año muere el director y fundador de dicho colegio. Vallejo ocupa el cargo. Se enreda con otra chica, esta vez con Otilia Villanueva. Algo tormentosa la relación. Una muchacha de 15 años, cuñada de uno de sus colegas, y debido a ello pierde su puesto de docente. Otilia será la inspiradora de varios poemas de Trilce. Y bien, continuamos con Lucila. Gracias. Bueno, Neruda y Vallejo se conocieron en París y ambos participaron activamente en la Guerra Civil Española. Neruda lo describe así en su libro Confieso que he vivido. Dice, por esos años conocí a César Vallejo, un gran cholo, poeta de poesía arrugada, difícil al tacto, como piel selvática, pero poesía grandiosa, de dimensiones sobrehumanas. Años más tarde, se frecuentaron más tarde en París, y dice, entonces lo conocí más y más en intimidad. Vallejo era más bajo de estatura que yo, más delgado, más huesudo. Era también más indio que yo, con unos ojos oscuros y una frente muy alta y abovedada. Tenía un hermoso rostro incaico, entristecido por cierta indudable majestad. Vanidoso como todos los poetas, le gustaba que hablaran así de sus rasgos aborígenes. Alzaba la cabeza para que yo la mirara y me decía, tengo algo, ¿verdad? Y luego se reía sigilosamente de sí mismo. Lo describe como un hombre solemne por naturaleza, con una cara parecida a una máscara inflexible, casi eriática. Neruda advierte la alegría interior de Vallejo, más allá de las apariencias. Cuenta que lo vio reír muchas veces y dar saltos como un niño, sobre todo cuando lograba arrancarlo de la dominación de su mujer, a quien llamaba una francesa tiránica y presumida hija de conserje. Llegar a la alegría de Vallejo debió ser muchísimo más lejos que llegar a los confines de la tierra. Allí, en ese viaje, Neruda conseguía vencer una distancia inimaginable para muchas almas. Y también dice que la palabra siempre será su compañera de viaje y la risa única de Vallejo lo esperará en París a la luz de un aguacero. Y precisamente de eso trata el poema que me toca decir, que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Y dice así: me moriré en París
con aguacero. Un día del cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Los días también son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Su madre había fallecido en 1918. La nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuco. El 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, arrieros negociantes de mercaderías y alcohol desde la costa. Suceso del que se le acusa injustamente a Vallejo como participante. Se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá, donde él estuvo 112 días. Y continuamos con María Teresa. Gracias. Bueno, de la temática de César Vallejo ya comentaron que habla sobre la angustia existencial, también habla sobre la culpa y sobre todo habla mucho del dolor, del sufrimiento. Este poema es del primer poemario de Los Heraldos Negros de 1918 y se llama La araña. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora, cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca, y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba, y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre, y aún no puede resolverse, y al verla, atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena la viajera. Es una araña enorme, a quien impide el abdomen seguir a la cabeza, y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera. Gracias. Quiero comentar, perdón, una cita de una obra en prosa, es un ensayo, es una serie de ensayos que se llama El arte y la revolución de 1931. Es del el grupo de trabajos que hizo en prosa, que nunca fue publicado en ese momento porque era de filiación comunista y anarquista. Pero me parece muy interesante lo que habla acerca de su concepción de la poesía. Dice así, se llama El arte y la revolución de 1931. Dice así: la gramática, como norma colectiva en poesía, carece de razón de ser. Cada poeta forja su gramática personal e intransferible, su sintaxis, su ortografía, su analogía, su prosodia, su semántica. Le basta no salir de los fueros básicos del idioma. El poeta puede hasta cambiar, en cierto modo, la estructura literal y fonética de una misma palabra según los casos. Gracias. Gracias, María Teresa. En la obra ya citada, Vallejo en los infiernos, por Eduardo González Viaña, que también es abogado, revela piezas claves de expediente judicial contra el poeta y muestra que todo aquel delito que se le inventó era una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para poder hundirlo en una prisión infame.
Continuamos con Luzma. El dolor, la tristeza sin límites que se descubre en el poema Los Heraldos Negros, como en Los Lados Eternos o en Espergencia, se agiganta, se magnifica más que en la gran mayoría de las composiciones de los poemas humanos. El dolor es más dolor, la esperanza más, la desesperanza más desesperanza, a consecuencia del verso que a fuerza de impresionantemente insencillo se hace rotundo y concreto. Y leo este poema que más bien parece un reclamo. Y dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, hullidos vientos, desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estaba enfermo, grave. Con eso creo que todo lo dice, todo su dolor, toda su angustia, su desesperanza. Yo lo siento como un reclamo. Es todo, gracias. Gracias, Luzma. Hastiado en la mediocridad local, tenía ya sus miras puestas en el viejo mundo. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarca rumbo a Europa, donde no regresará más. Viaja en el vapor Oraya el 17 de junio de 1923, con una moneda de 500 soles. Arriba a París el 13 de julio y sus ingresos siempre eran insuficientes, provenían del periodismo, si bien fungió también como traductor. Y continuamos con José Santos. Sí, el segundo poema a recitar son Los Heraldos Negros, que es el título más famoso, el libro más famoso de Vallejo, al lado de Trilce, ¿no? Y el Tuxteno, ¿no? Ante toda Latinoamérica, Hispanoamérica, y que se convirtió en universal, como dijo Luis Manuel Hinojosa. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empezara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se empeosa
como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, aquí quisiera que me den un breve espacio por ser un poema universal, desglosarlo, bueno, a la medida de una opinión crítica. Yo no soy crítico literario, pero bueno, a mi modo de ver, Los Heraldos Negros, poema lírico, en el verso, sobre todo alejandrino y la rima, el verso alejandrino, el soneto que ejerce nuestro querido y común amigo Luis Manuel Hinojosa, ¿no? Trata sobre el dolor, como ya lo hemos dicho todos los que hemos pintado el día de hoy, el dolor, el lado existencialista del dolor humano, y lo evidencia al expresarlo. Los Heraldos Negros, pues, es una de las grandes joyas consideradas en la lengua hispanoamericana y universal. Encontramos el verso alejandrino, como he dicho, que son 14 sílabas, predilecto entre los modernistas, siendo él un vanguardista luego. Pero también encontramos irrupciones en el ritmo. Eso seguramente nuestro amigo Hinojosa lo podrá detallar más in extenso, las irrupciones en el ritmo, ya que se considera a Vallejo, al igual que García Márquez y al igual que el chileno Vicente Huidró, como los transgresores de la poesía, ¿no? Han sido adelantados a la época. Rompe la forma clásica, introduce, por ejemplo, que hemos visto palabras como charcos, emposar, o mayúsculas en medio de los versos, ¿no? Algo que no es común, como muerte, destino. Utiliza magistralmente también la música intrínseca del lenguaje, ¿no? Que es la base musical de la prosa y el verso libre. En el yo no sé, por ejemplo, es un yo vulnerable humano por la característica de lo frágil y temporal que es él. Los Heraldos Negros nos define como seres humanos en el estricto senso de la palabra, en que somos conscientes de lo que sentimos, incluso en aquello que es mucho más inmenso y más grandioso, que nos avasalla, que ni siquiera lo podemos encontrar en el lenguaje, ¿no? Como el destino, lo divino, el sufrimiento y la muerte. Gracias. Muchas gracias, José. Y continuamos con Luis Hinojosa. Gracias, Ramón. En la vida de Vallejo han habido muchísimas anécdotas que han ocurrido. Una de ellas fue cuando en el año 1913 o 14, Vallejo conoció a Víctor Raúl de la Torre y luego a Antenor Orrego, y juntos se suman a la bohemia intelectual de Trujillo. Bohemia que tenía tanta importancia en la vida espiritual del país a través del Grupo Norte. Uno de los grandes animadores es un poeta que yo le he hablado mucho al doctor José Santos, que está ahí presente, Constantino, que es Juan Parra del Riego, Juan Caíno, nacido en Huancayo, un excelente poeta, que luego iría a vivir a Uruguay. Juan Parra del Riego, de Vallejo, integró junto con hermano este grupo poético llamado Grupo Norte. Cuando estaban en un lugar, en un restaurante allá en Trujillo, se llama Los Tumbos, los miembros del Grupo Norte comentaban acerca de la sentida muerte de Rubén Darío, ¿no? Era un día sábado, era una tarde. De pronto Vallejo comentó que Darío había muerto, ¿no? Ante todo Orrego, que ocupaba la... Qué barbaridad, parece que tuvo algún problema técnico y continuamos entonces con la maestra Silvia. De acuerdo. El segundo... ¿Aló?
A ver, hacemos una pausa, maestra Silvia, y que continúe Luis para terminar su Voy a participación. leer el poema. Dice, el poema se llama Los 9 monstruos y dice: y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo su cajón, dolor. El corazón en su cajón, dolor. La lagartija en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la red de Rosop, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. ¿Puede uno orar? Pues de resulta del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también, de resulta del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exeomo. Tan pálida la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias. Bueno, brevemente, está fallando mi internet. Es un poema que busca hacernos reflexionar acerca del dolor que existe en el mundo, sobre ahora que estamos en la pandemia, e incita al lector o al oyente a buscar una posición en la cual se evita el sufrimiento ajeno, ¿no? Sin embargo, el desear que en el mundo se agote el dolor es imposible, que no haya sufrimiento menos, es insano y no es solución para Vallejo. Bueno, lo dejo ahí por el tiempo. Damos voz a nuestra amiga Silvia. Adelante, comenzaremos. Los 9 monstruos. Adelante, maestra. Gracias. Entonces, mi segundo poema tiene que ver con los 15 poemas
que Vallejo escribió en torno a la guerra civil, a la terrible guerra civil española, donde todos la gente, no solamente en Europa, sino también en América, estaba sintiendo esos aspectos, tanto de la gente de la izquierda como de la derecha, digamos. Italia, Alemania, estaban a favor, evidentemente, de otro mundo, pero Vallejo sí quería el mundo que nosotros estuvimos en aquellas épocas buscando, queriendo hacer, un mundo más justo, diríamos. Y este poema, el número 15, es el que termina este grupo de poemas de César Vallejo. Y el título es el mismo del principio de todos los poemas, que se llama España, aparta de mí este cáliz. Dice: niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro pecho en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, que os dio la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae España, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? Los dientes en palote del diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar estando por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Entonces, qué ánimo, qué manera de ver el mundo, de ver España en esos momentos. Me gustó muchísimo esa expresión del principio del poema, donde dice, niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Entonces, eso de las cóncavas naves son las cóncavas naves de Homero, las de la tradición clásica europea que siempre se tenía. Y entonces estos niños cuyas sienes, ¿verdad?, son desde siempre, ha sido creada por Europa y España fundamentalmente, pues es madre y al mismo tiempo ha sido maestra. No solamente los españoles,
toda la gente, todos podíamos ser esos niños que podían salvar e ir con la madre patria, ¿no? Me gusta mucho ese poema. Gracias. Gracias, maestra Silvia. Damos la voz a Claudia. Bueno, voy a comentar que se menciona que la poesía de César Vallejo se caracteriza por presentar un lenguaje poético muy auténtico y se considera uno de los autores que supo anticipar el vanguardismo. Su legado como artista implicó una renovación del lenguaje literario al que se unirían muchos poetas que le sucedieron. Y el siguiente poema que voy a compartir se llama ¿Y si después de tantas palabras? ¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con sus sombras su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas, como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos, de buenas a primeras, que vivimos a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría, francamente. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Perdón. Que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas, como estar en casa o ponerse a cavilar. Más valdría, en verdad, que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena y también en el otro, mucha pena y en los dos. Cuando miran, mucha pena, entonces, claro, entonces ni palabra. Gracias. Gracias, Claudia. Continuamos con Heidi. Muchas gracias nuevamente. Voy a compartirles un poema que se llama Esto, que me parece de lo más complejo. Y bueno, se los comparto. Esto sucedió entre dos párpados. Temblé en mi vaina, colérico, alcalino, parado junto al lúbrico equinoccio al pie del frío incendio en que me acabo. Resbalón alcalino, voy diciendo, más acá de los ajos sobre el sentido almíbar, más adentro, muy más de las herrumbres, al ir el agua y al volver la ola. Resbalón alcalino, también y grandemente en el montaje colosal del cielo. ¿Qué venablos y arpones lanzaré si muero en mi vaina? Daré en hojas de plátano sagrado mis 5 huesecillos subalternos y en la mirada misma. Dicen que en los suspiros se edifican entonces acordeones óseos, táctiles. Dicen que cuando mueren así los que se acaban, mueren fuera del reloj la mano agarrada a un zapato solitario. Comprendiéndolo y todo, coronel, y todo, en el sentido llorante de esta voz, me hago doler yo mismo, extraigo tristemente por la noche mis uñas, luego no tengo nada y hablo solo, reviso mis semestres y para henchir mi vértebra me toco. Y bueno, me digo complejo porque utiliza imágenes muy opuestas, que también hablan del contraste de su sentir, ¿no?
Yo encuentro un poema en el que César Vallejo mira hacia la profundidad del ser humano, que reflexiona de su trascendencia, de un sentir como que se siente desencajado. Por ejemplo, cuando dice, luego no tengo nada y hablo solo, para henchir mi vértebra me toco, y bueno, en esas partes me parece un poco desencajado, pero también como con tendencias depresivas, pero que logra compensar. Por ejemplo, cuando dice en su último verso, me hago doler yo mismo, extraigo tristemente por la noche mis uñas, luego no tengo nada y hablo solo. Reviso mis semestres y para henchir mi vértebra me toco. Finalmente creo que tal vez esas tendencias depresivas sí lograba compensarlas muy bien, sublimarlas a través de su arte, es más, y y bueno, es parte de su gran legado. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Realmente hemos pasado una gran velada literaria homenajeando a César Abraham Vallejo Mendoza, escritor peruano. Agradezco a todos ustedes su participación y bueno, resta de darles las buenas noches. Gracias. Gracias.